En las oscuras calles de Faisalabad, Pakistán, una fuerza de élite se alista para una misión que podría cambiarlo todo. Una captura de $10 millones. ¿El objetivo? Un hombre que podría ser la clave para prevenir lo inimaginable, otro devastador ataque terrorista en los Estados Unidos. 6 meses después del 11 de septiembre, mientras se preparan para irrumpir en la Casa Segura, se preguntan si esta es la misión justa para la que han sido entrenados. ¿O los perseguirá como otro paso en falso en la turbia guerra contra el terrorismo? En el episodio de hoy de The Infographic Show, estamos viendo la historia de la táctica más extrema del Federal Bureau of Investigation para prevenir un ataque terrorista. El agente especial supervisor Ali Soufan fue uno de los interrogadores más respetados del Federal Bureau of Investigation, un hombre que algunos han dicho que incluso podría haber prevenido los ataques terroristas del 11 de septiembre si la CIA le hubiera proporcionado la información adecuada. Ali nació en Líbano en 1971 y escapó del caos de una nación destrozada por la guerra, decidido a labrarse su pedazo del sueño americano. Ese sueño lo convertiría un día en un feroz defensor de los Estados Unidos, algo que lo colocaría cerca de la cima de la lista de asesinatos de Al-Qaeda. Con la esperanza inicial de entrar a la academia, Ali se graduó en 1995 de la Universidad de Mansfield, en Pensilvania, con una licenciatura en Ciencias Políticas. Más tarde obtendría su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Villanova en 1997, graduándose magna cum laude. No obstante, los sueños académicos de Soufan fueron efímeros. Con su experiencia en relaciones internacionales y fluidez en árabe, Ali captó rápidamente la atención del Federal Bureau of Investigation. Debido a sus habilidades únicas, lo reclutaron para operaciones contraterroristas en Medio Oriente, dentro de la División de Seguridad Nacional. La parte más loca de esto: se unió a la oficina luego de apostar con sus hermanos de la fraternidad Phi Kappa Theta, una apuesta que casi alteró por completo el curso de la historia moderna de Estados Unidos. Tras la fatwa de Osama Bin Laden contra Estados Unidos, en 1998 Soufan, un musulmán no denominacional, escribió un artículo mordaz condenando el fundamentalismo islámico. Esto atrajo la atención de John O'Neill, jefe de la División de Seguridad Nacional, quien luego describiría al joven Soufan como un tesoro nacional. Pronto trasladaron a Soufan del Escuadrón I-40, que investigaba a Hamas, al Escuadrón I-49, que investigaba a Al-Qaeda. Soufan demostró ser el candidato ideal para la comunidad de inteligencia. 2 años tras graduarse, fue convocado a Jordania para asistir en la investigación de los planes de bombardeo del milenio, una fase crucial en la lucha antiterrorista. Aquí hizo un descubrimiento que marcaría el rumbo del resto de su vida. Halló una caja de papeles de la CIA en el piso de una estación, enviados por oficiales de inteligencia jordanos. Dentro, Soufan halló mapas clave con las ubicaciones de los sitios de las bombas. Discutir este descubrimiento públicamente después resultó muy embarazoso para la CIA, causando un conflicto entre Soufan y la agencia, una brecha con graves consecuencias. En el 2000, el llamado a la acción resurgió. Un ataque con bomba de Al-Qaeda en el United States Ship Cole mató a 17 personas frente a la costa de Yemen, escalando una situación política ya frágil para los intereses de los Estados Unidos. Fue una gran vergüenza para el ejército estadounidense. El destructor de misiles guiados fue una inversión de $1.000 millones con 100 emu, más de 70 toneladas de armadura, ampliamente considerado como uno de los barcos más resistentes de la flota, y habían sido humillados por 2 suicidas con explosivos plásticos en una lancha de fibra de vidrio. Los operativos de Al-Qaeda parecían imparables, ejecutando su plan con precisión, pero una pieza crítica falló. El miembro sobreviviente del complot Fahd al-Qusay fracasó en su misión. Se suponía que debía filmar el ataque al United States Ship Cole y circularlo como propaganda para la célula terrorista, pero Qusay se quedó dormido, perdió la alarma y se apresuró para llegar al sitio. Cuando la explosión ocurrió, él aún iba en un taxi. Forzado a esconderse, se volvió un objetivo principal para Estados Unidos: inteligencia. Capturarlo ahora era crucial no solo para resolver este ataque, sino también para frustrar futuros complots. Ali Soufan, de 29 años, fue convocado a Yemen para asistir en el caso. Era uno de los únicos 8 agentes del Federal Bureau of Investigation que hablaban árabe en todo Estados Unidos, y el único en la sucursal de Nueva York. Sus habilidades serían muy valiosas para ayudar a Estados Unidos, salvar la cara después de la tragedia con el United States Ship Cole. Al llegar, Soufan y el equipo del Federal Bureau of Investigation fueron detenidos a punta de pistola por fuerzas especiales yemeníes. Afortunadamente, Soufan, un negociador nato, calmó la situación ofreciendo a todos agua embotellada estadounidense. En un país con el clima cálido de Yemen, esta ofrenda de paz superó la división cultural. Pero esto no sería nada comparado con los horrores futuros.
Cuando investigaron las ruinas del United States Ship Coal, vieron una pesadilla. El barco destripado tenía restos de los marineros asesinados colgando de las paredes rotas. Los bombarderos cometieron un error crítico al abandonar su camión cerca del lugar del ataque. Este desliz llevó a Soufan y su equipo a su casa alquilada y a un tesoro de pruebas. Dentro, encontraron pruebas de ácido desoxirribonucleico de cuando los atacantes se habían afeitado ritualmente la cabeza. Mientras Soufan investigaba quién había alquilado la propiedad, un alias familiar vinculado a un operativo de Al-Qaeda destacó. La conexión se estableció oficialmente. Soufan se enfrentaba de nuevo a Al-Qaeda y a otro viejo adversario mientras estaba en Yemen. Las autoridades yemeníes arrestaron e interrogaron a varios sospechosos sobre su rol en el complot. Un nombre seguía apareciendo: Khalad, un teniente de Al-Qaeda con una pierna, basado en Afganistán, que había tenido algún papel en la orquestación del ataque al United States Ship Coal. Al igual que los ataques coordinados de Al-Qaeda en el milenio, esto parecía ser parte de un complot mucho mayor. Los agentes del Federal Bureau of Investigation solo necesitaban seguir tirando de los hilos hasta que todo se desenredara. Por suerte, las autoridades yemeníes también capturaron a Al-Quso poco después del ataque. Utilizando su don de la palabra una vez más, Soufan pudo conseguir una entrevista para el Federal Bureau of Investigation con el propio hombre, con la esperanza de entender el alcance más amplio de los planes de Al-Qaeda. En este punto, es extremadamente importante entender qué hace a Soufan un interrogador tan efectivo. Practica un método conocido como interrogatorio basado en la relación, donde el interrogador forma una relación positiva con el sujeto que está entrevistando. El objetivo es llevarlos a un lugar cómodo donde compartirán información. El vasto conocimiento cultural de Soufan también benefició su estilo de interrogatorio. Amigos y colegas lo describieron como un hombre profundamente espiritual que estudiaba regularmente el Corán por la noche. De hecho, era tal erudito del texto que pudo desradicalizar a algunos de los sujetos en las entrevistas convenciéndolos de que habían malinterpretado las enseñanzas del libro. Enfrentó una ardua batalla con Al-Quso. Las autoridades locales simpatizaban con él. Un agente de seguridad entró a la habitación y lo besó en ambas mejillas. Pero Soufan no se rindió. Continuó trabajando con Al-Quso hasta forjar una buena relación. Comenzó a abrirse. Fue entonces cuando salió a la luz un fascinante pedazo de información. Al-Quso había enviado decenas de miles de dólares a Khalad, el mismo operativo con una pierna que surgió en las entrevistas anteriores. Pero había algo mal en esto para Soufan. El dinero fluye hacia abajo en una operación como esta, no hacia arriba. ¿Por qué un peón como Al-Quso estaría enviando dinero a un jugador de poder como Khalad y no al revés? La excusa de Al-Quso de que el dinero era para que Khalad comprara una nueva pierna no solo era implausible, era absolutamente ridícula. Todo indicaba que los peores temores de Soufan se estaban volviendo realidad. Observaban solo un pequeño fragmento de una imagen mucho más amplia. Sin saberlo, Soufan estaba presenciando los primeros indicios del atentado terrorista más letal ocurrido en territorio de Estados Unidos. Pero si Soufan alguna vez iba a descubrir esto, necesitaba más información, y eso implicaría la cooperación interdepartamental de la CIA, una alar agencia con la que ya tenía una relación conflictiva. No solo los había avergonzado con el incidente en Jordania, sino que también intentaron reclutarlo varias veces, pidiéndole unirse al lado oscuro. Soufan simplemente se rió en respuesta a aquellos que sabían. La colaboración entre el Federal Bureau of Investigation y la CIA ha sido habitual durante toda la historia de ambas agencias. Históricamente, la CIA ha protegido su inteligencia, expresando preocupaciones de que liberar la inteligencia al Federal Bureau of Investigation podría comprometer a sus socios internacionales. Cuando Soufan los interrogó sobre Khaled y sus conexiones internacionales, se topó con un muro y no obtuvo información. De hecho, la CIA poseía una extensa inteligencia sobre Khaled. Mediante una intervención telefónica al yihadista Ahmed al-Hara, descubrieron una imagen detallada de la amplia red global de Al-Qaeda. Su vigilancia reveló la existencia de una célula emergente en Estados Unidos, que incluía a 2 hombres que luego serían secuestradores clave del 11 de septiembre. Es probable que la CIA llevara a cabo una operación independiente usando inteligencia superpuesta. Es probable que el Federal Bureau of Investigation haya retenido información, temiendo que compartirla comprometiera sus propios esfuerzos. Si la información se hubiera entregado a Soufan y al Federal Bureau of Investigation, encargado de la aplicación de la Ley Federal Doméstica de Estados Unidos, podrían haber puesto a las personas relevantes en listas de vigilancia de terroristas. Soufan diría más tarde que si la información se hubiera compartido cuando la solicitó, podrían haber reunido suficiente inteligencia para prevenir por completo los ataques al World Trade Center del 11 de septiembre. Soufan y sus colegas fueron expulsados del país poco después.
Todos los agentes y un contingente de marines estaban en el Hotel Aden para protegerlos y detener los disparos nocturnos. Se obligó a los agentes a dormir completamente vestidos con sus armas de servicio al lado en caso de que la situación empeorara. Y en un caso particularmente aterrador, cuando Soufan y John O'Neill estaban juntos en un helicóptero, alguien los apuntó con un misil guiado. El gobierno yemení solicitó a Soufan, O'Neill y a la delegación del Federal Bureau of Investigation que partieran, preocupados de que su estancia generaba tensiones entre Yemen y Estados Unidos, relaciones con la potencialmente vital conexión perdida como resultado del silencio de la CIA. El equipo del Federal Bureau of Investigation regresó a los Estados Unidos y todo empeoró. Aunque impulsó la destacada carrera de Ali Soufan en el Federal Bureau of Investigation, la propia carrera de O'Neill estaba a punto de sufrir un revés. Un maletín bajo su posesión, lleno de importantes documentos clasificados, fue robado. Aunque fue recuperado rápidamente y no había evidencia de que se hubieran accedido los archivos, era demasiado arriesgado para él seguir al frente de la División de Seguridad Nacional del Federal Bureau of Investigation. No mucho después dejó el Federal Bureau of Investigation y consiguió un nuevo trabajo como jefe de seguridad en el World Trade Center. Soufan y el resto del Federal Bureau of Investigation caminaron inconscientemente hacia el 11 de septiembre de 2001. Estaba fuera del país cuando se dio la noticia e inmediatamente intentó llamar a O'Neill. No contestó. John O'Neill, el mentor que había dado a Soufan su inicio en la oficina, era solo una más de las miles de vidas perdidas en ese terrible día. Para Soufan, el recuerdo de ese terrible día permanecería como un peso que cargaría por años. Un día que, si la CIA hubiera sido más franca, él y muchos otros creen que podría haber prevenido. A medida que la guerra contra el terror se intensificaba tras el caos del 11 de septiembre, las habilidades particulares de Soufan resultaban aún más útiles para comprender lo ocurrido. De hecho, participó en varias operaciones antiterroristas de gran relevancia para el Federal Bureau of Investigation en los años siguientes. Dirigió la entrevista de 5 días a Abu Jandal, un guardaespaldas de confianza de Bin Laden, también conocido como el padre de la muerte. Durante la entrevista, mencionó a varios de sus compañeros militantes. También quebró a Mohammed al-Qahtani, el 20º secuestrador frustrado de los ataques del 11 de septiembre. El papel de al-Qahtani en la trama fue frustrado cuando se le negó la entrada a los Estados Unidos, lo que levantó sospechas de que intentaba inmigrar ilegalmente. De esta entrevista, Soufan obtendría el testimonio necesario para condenar a Ali Saleh Kal al-Mahri por cargos de terrorismo en Chicago. En 2005, la habilidad de Soufan para hablar con soltura y su serenidad bajo presión lo llevaron a participar en una operación encubierta en Florida para atrapar al Dr. Rafik Abdus Sabir. Sabir confesó que estaba dispuesto a ayudar a tratar a los insurgentes heridos de Al-Qaeda, lo que le valió una condena de 25 años de prisión en 2007. Hizo lo mismo con otro supuesto guardaespaldas y conductor de Bin Laden, Salim Hamdan, lo cual fue crucial para condenarlo ante un tribunal militar. También extrajo confesiones de Ali Abalul, un propagandista de Al-Qaeda. Pero todas estas eran más como notas al pie en la historia general de Ali Soufan y su participación en la guerra contra el terrorismo. Él, las fuerzas de Al-Qaeda y la CIA se enfrentarían una vez más en el caso de Abu Zubaydah. Se creía que era una figura clave en las operaciones de Al-Qaeda, especialmente en el campo de entrenamiento de Kaldan. Allí, se sospechaba que organizaba a nuevos reclutas y facilitaba sus misiones, obteniendo y falsificando documentos cruciales, incluyendo pasaportes para insurgentes salientes. Una fuente de la CIA dijo más tarde que pagaron $10 millones a informantes locales para encontrar la ubicación de Zubaydah. Si lo encerraran, podrían ascender en la escalera corporativa. Esto nos lleva de vuelta a la Casa Segura en Faisalabad, Pakistán. 6 meses después del 11 de septiembre, la Fuerza de Tarea Conjunta de Agentes del Federal Bureau of Investigation y la CIA estaban listos, con los Kalashnikovs cargados, esperando la señal para entrar al edificio. Su misión era capturar a su primer detenido de alto valor. Cuando los agentes irrumpieron en la Casa Segura, estalló el caos. Abu Zubaydah recibió varios disparos, recibiendo balas en su estómago, muslo y testículo. Malherido y semiconsciente, lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta con otros prisioneros. Fue entonces cuando un agente notó que habían atrapado a su objetivo principal. Gravemente herido, fue llevado de urgencia a un hospital local en Pakistán. Al fin y al cabo, no se puede interrogar a un difunto. Pero las heridas eran demasiado graves para que un médico de guardia las tratara. La CIA necesitó importar un médico de Johns Hopkins solo para estabilizar a Zubaydah lo suficiente para sacarlo del país. Y eso es exactamente lo que hicieron, transportándolo de Pakistán a un sitio negro no registrado basado en Tailandia.
Mientras tanto, en Estados Unidos, se tomaba una decisión importante. Altos funcionarios del gobierno, como el vicepresidente Dick Cheney, el director de la CIA George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, aprobaron nuevas metodologías radicales de la CIA. Lo llamaron interrogatorio mejorado y Abu Zubaydah iba a ser el conejillo de Indias. Pero la CIA no era la única parte involucrada aquí. Este fue el lugar donde el agente especial Ali Soufan volvió a entrar en escena. El Federal Bureau of Investigation envió a él y a varios otros agentes a Tailandia para interrogar a Zubaydah mientras continuaba recuperándose de sus heridas. Según el testimonio de Soufan, su técnica de investigación basada en la relación dio frutos allí. Después de establecer una buena relación con Zubaydah, Soufan comenzó a interrogarlo sobre los miembros de Al-Qaeda, especialmente los que podrían haber participado en el ataque del 11 de septiembre. Durante esta entrevista, Soufan descubrió a José Padilla, un estadounidense que planeaba detonar una bomba sucia en suelo americano. Pero un descubrimiento aún más fascinante ocurrió por completo accidente. Mientras buscaba fotos para Zubaydah, Soufan accidentalmente le mostró una de Khalid Sheikh Mohammed, quien se consideraba un participante menor de poco interés para las investigaciones del Federal Bureau of Investigation. Estaban completamente equivocados. Zubaydah reveló que Mohammed era en realidad el arquitecto del 11 de septiembre y uno de los aliados más confiables de Osama Bin Laden. Podría argumentarse que fue el salto más grande en inteligencia que habían tenido desde que ocurrieron los ataques. Luego, los interrogadores de la CIA comenzaron a utilizar sus técnicas de interrogatorio, mejoradas recién aprobadas, y según Soufan, todo se derrumbó en este punto. Torturaron a Zubaydah, ya muy herido, de diversas formas horribles, desde el waterboarding casi constante hasta desnudarlo, privarlo de sueño y hacer sonar música a todo volumen en sus oídos a todas horas. Lo encerraron en una caja pequeña similar a una jaula para perros, obligándolo a adoptar posturas incómodas que le causaron un dolor muscular agónico. Soufan estaba indignado por el trato que recibía Zubaydah y protestó. Pronto, esta disputa interdepartamental fue sacada de las manos de Soufan. Robert Mueller, director del Federal Bureau of Investigation, y su jefe, lo llamó de regreso a Estados Unidos. Zubaydah permaneció en manos de la CIA, quienes continuaron con sus técnicas de interrogatorio mejoradas. ¿Pero funcionó algo de eso realmente? Según las fuentes, no. El sujeto dio un gran número de nombres mientras era torturado solo para que el dolor se detuviera. A pesar de la información obtenida, muchos afirman que no se logró frustrar ningún complot terrorista. Al final, no logró más que desperdiciar recursos gubernamentales en búsquedas infructuosas, tal como Soufan había advertido. Como era de esperar, esto no lo hizo popular entre los agentes de la CIA. En 2002 meses después del incidente con Abu Zubaydah, Soufan viajó a Afganistán para entrevistar a otros 2 sospechosos importantes de Al-Qaeda. Allí, fue obstaculizado una vez más, probablemente como represalia por sus protestas en torno al interrogatorio de Zubaydah. No sería la última vez que la CIA lo castigaría por expresarse. En 2011, Soufan intentó publicar un libro sobre sus experiencias con las técnicas de interrogatorio mejoradas de la CIA. La agencia utilizó su influencia para exigir varias redacciones considerables a partes del libro que consideraban poco caritativas o comprometedoras para la seguridad nacional. La realidad es que no querían que los dejara mal parados. Pero eso aún no lograría derribar a Soufan. Continuó testificando públicamente sobre la injusticia e ineficacia de las técnicas empleadas, incluyendo un testimonio ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. En 2009 publicó un artículo en el New York Times titulado Mi decisión torturada. Aunque en su momento Soufan fue denunciado y censurado por ir en contra de la CIA, eventualmente la historia estuvo de su lado. El consenso general ahora es que las técnicas de interrogatorio mejoradas no son ni éticas ni efectivas para extraer información precisa de los sujetos. El método de interrogatorio tradicional basado en la relación que Ali Soufan había defendido durante toda su carrera como agente especial del Federal Bureau of Investigation fue reivindicado como el camino correcto a seguir. En 2020, Soufan pudo lanzar una edición completa de su libro, exponiendo los errores, mentiras y crímenes de la CIA que presenció en primera persona, titulado Las banderas negras desclasificado, cómo la tortura descarriló la guerra contra el terrorismo después del 9/11. Cuando se le preguntó sobre la victoria de finalmente llevar la historia completa y sin censura al público, él dijo que si luchas lo suficiente por la verdad, eventualmente ganarás. ¿Cuál es tu opinión sobre el estilo de interrogatorio de Ali Soufan versus las tácticas más duras de la CIA? Deja tus pensamientos en los comentarios. Revisa las técnicas de negociación del Federal Bureau of Investigation que puedes usar a diario, o mira esto en su lugar.